Bienvenidos, colegas, al programa Diálogo Profesional América. Les saluda Víctor Parrales y hoy tenemos como invitado al profesional, el contador público certificado Luis Gustavo Leiva Collado de la ciudad de Lima, Perú, y vamos a tratar el tema normas NIF de contabilidad, el lenguaje global de los negocios. Y para ello le damos la bienvenida a nuestro invitado. Luis. Buenas tardes, estimado Víctor, y a toda tu audiencia, un saludo muy fraterno y cordial desde Perú. Agradezco la invitación a poder participar de este excelente programa que ayuda pues a la difusión de diversos temas. Ayuda a este programa mucho a los colegas, pues estoy a las órdenes, estimado Víctor. Y gracias, Luis, por haber aceptado nuestra invitación. Dicho esto, el lenguaje de los negocios, a veces, a veces entender por qué la contabilidad es el lenguaje de los negocios, a veces algunos no lo entendemos o no lo entienden. Entonces, dicho esto, Luis, ¿por qué la contabilidad y la aplicación de las normas es el lenguaje global de los negocios? Estimado Víctor, nosotros somos conscientes y sabemos que pues el tema de la economía, los negocios cada vez están creciendo en mayor volumen a nivel mundial. La forma de hacer negocios y transacciones cada vez va creciendo. Las compañías cada vez van teniendo mayor preponderancia en la injerencia económica de los países. Y en ese sentido, pues las compañías se van expandiendo y van cruzando territorios y se hace necesario poder entender cómo esta compañía ha preparado su información financiera. En este caso específicamente, hablamos de los estados financieros. Recordemos que los estados financieros, pues es una foto de la situación actual de las compañías. Una compañía en Perú elabora sus estados financieros, presenta sus cifras, su estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo. Perfecto. ¿Qué pasa cuando esta compañía crece? O quizás desde Europa, desde Asia, le solicitan los productos o servicios que esta empresa brinda. Obviamente, las empresas que están en China, las empresas que están en Europa, pues de alguna manera necesitan entender y comprender los estados financieros de Perú. Pero obviamente, si yo en Perú realizo los estados financieros bajo un marco normativo y mi inversor o mi principal quizás cliente está en el exterior, no va a poder entender porque no estamos trabajando bajo el mismo marco contable. Es allí donde entran las NIF, las normas NIF de contabilidad, y lo que buscan es básicamente unificar el lenguaje contable. Que esta empresa en China, que esta empresa en Europa que quiere comprar mis productos o que quiere invertir en mi empresa, uno de los principales información que suele pedir son los estados financieros y solicitan que esté bajo el mismo marco contable que ellos conocen, que ellos elaboran sus estados financieros. Entonces, es allí donde las NIF, las normas NIF de contabilidad, tratan de armonizar y unificar. Así como en Perú elaboro estados financieros bajo un marco contable, pues en otro país también. De tal manera que yo pueda hacer negocios, pueda traspasar fronteras y hacer negocios con cualquier país del mundo y ambas compañías se puedan entender en el lenguaje contable. El empresario, pero ya el empresario mediano, grande, no así el pequeño que conocemos como pymes, y que tiene ya una estructura empresarial. Entonces ya cuenta con un gerente financiero, y hablamos ya del mediano grande, ya es un competidor. Por tal motivo quiere no solamente estar en su país, quiere abarcar otras regiones, sabe la importancia y lo esencial que son los estados financieros para la toma de decisiones. Pero a veces
los empresarios, los microempresarios, cuando hablo de microempresarios o hablamos de las pymes, hablamos de empresas que están vendiendo 3, 4, 5 millones, 10 millones de dólares, que tienen una estructura, tienen cierta estructura administrativa, pero que son personas en ciertos casos que han venido de abajo y han podido ir escalando, pero que en cierta medida no entienden los estados financieros, no saben cómo les sirve o cómo sacarle provecho, y a veces, y a veces hay profesionales, ciertos profesionales, que tampoco saben explicarle al dueño la importancia de la información financiera para tal vez no verse presionados, atados, complicados con la presentación de esta información financiera mes a mes. Luis, ¿qué les podrías tú recomendar a estos empresarios pymes del por qué la importancia de solicitar su información financiera para que puedan crecer, expandirse, extenderse y puedan incrementar sus ventas tanto a nivel local como a nivel regional? Luis. Efectivamente, estimado Víctor, el tema que mencionas, pues por el hecho de mi trayectoria profesional, soy auditor, contador de profesión especializado en auditoría y lo veo mucho en el campo y en la práctica. Veo que las empresas más pequeñas aún no toman conciencia real y pues no aplican las normas ni de contabilidad al momento de elaborar sus estados financieros. A estos microempresarios, a estos emprendedores que nos están viendo a través de esta plataforma, pues les podría sugerir de que en algún momento ellos van a querer crecer. Es lo orgánico de las empresas. Las empresas crecen, tienen una etapa de maduración y luego pues se internacionalizan. Entonces, cuando esta empresa quiera cruzar fronteras, quiera empezar a vender más, hacer negocios con países del extranjero, con empresarios pues fuera de su país, ellos le van a requerir estados financieros. Y además, y no es el único motivo por el cual deberían, también los estados financieros elaborados bajo norma NIF de contabilidad brindan una mayor transparencia de la información financiera que yo estoy brindando. Recordemos que antes de las NIF existían lo que denominamos las PCGA o los principios de contabilidad generalmente aceptados, el cual básicamente pues la persona que elaboraba la contabilidad los utilizaba, pero el criterio era demasiado amplio. Había muchos vacíos y obviamente los criterios no eran unificados. Con la entrada en vigencia de las NIC y más adelante las normas NIF de contabilidad, los estados financieros hoy en día, si son elaborados bajo esa normativa, son más transparentes, brindan mayor seguridad al inversor. Y asimismo el empresario pues, puede tomar mejores decisiones bajo un estado financiero con cualquier otro marco contable a comparación de un estado financiero elaborado bajo normas NIF de contabilidad, lo cual le va a permitir crecer orgánicamente, le va a permitir crecer y avanzar ordenadamente, lo cual vemos en muchos casos que no sucede. Las empresas crecen, pero crecen de manera desordenada. ¿Y qué pasa? A los 2, 3 años, y lo dicen las estadísticas, pues estas empresas terminan fracasando, porque su contabilidad, sus números no son ordenados. Entonces, es la sugerencia que le podríamos dar a los oyentes, emprendedores y microempresarios que nos están viendo en esta oportunidad. Hay un refrán que reza que en la casa del ciego el tuerto es rey. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces, como en todas las profesiones, vemos que hay profesionales que no están preparados. Y por la cercanía y la confianza con que tienen con el dueño, en cierta medida, el dueño que tiene la confianza de ellos, el profesional lo tiene ciego y resta importancia y valor
a ciertos servicios profesionales, encareciendo a veces y boicoteándose profesionalmente en el tema de sus propios honorarios. ¿Y por qué me refiero a este tema? Porque lo mismo que ocurre en Ecuador, ocurre en Perú, en Colombia, en otros países, hay empresas que no pueden desarrollarse porque no tienen una guía de un profesional o de cierto conjunto de profesionales que pueda enrumbar ese barco correctamente. Y ahí es donde, nuevamente, ciertos, ciertos colegas tratan de minimizar el tema de la normatividad, en este caso, de las normas internacionales de información financiera y su aplicación, porque ellos no la leen, no se preocupan por implementarla y simplemente se lleva más unos registros contables con el principio del devengado o la partida doble, debe y haber. Pare de contar. Compré mercadería, mercadería, proveedores van, sin entender por qué hago eso. O el momento de registrar una inversión, registrarla incorrectamente y no saber el tratamiento que tiene esa inversión. Igual ocurre con las propiedades, planta y equipo, donde a la depreciación de esas propiedades, de esos activos, simplemente a veces, y en la mayoría de los casos, las deprecian de acuerdo a reglas fiscales, no a un tratamiento técnico de conformidad a la norma. Entonces, en este punto, el no conocer las NIF, no involucrarse, no leerlas, y algo que me decías como auditor, Luis, seguramente has visto muchas deficiencias. ¿Cómo afecta al empresario? ¿Cómo afecta a su crecimiento y al entendimiento de lo que está pasando en su negocio? Luis. Efectivamente, Víctor. Hay muchas empresas, por ejemplo, familiares, y eso se ve bastante en el tipo de empresas familiares, que contratan, pues, si el sobrino terminó la universidad, entonces venga para aquí a trabajar a la empresa, vas a ser el contador general de la empresa cuando quizás no tiene el expertise, no tiene el conocimiento necesario para llevar a cabo, pues, la contabilidad, ¿no? Y básicamente lo que he podido notar en mi experiencia es que el 80 o 90% de las empresas elaboran la contabilidad con fines tributarios, básicamente para evitar las multas y cumplir con la normativa tributaria. Más, pero no debe ser la finalidad de elaborar los estados financieros ni la contabilidad. Una contabilidad y estados financieros bajo normas NIF de contabilidad, pues te permite tomar decisiones estratégicas que le permitan a la compañía seguir creciendo. Lo que comentabas, estimado Víctor, por ejemplo, el tema de la depreciación. Se realiza básicamente, utilizamos las tasas tributarias y depreciamos en ese sentido. Las normas NIF de contabilidad van mucho más allá. Te indican que la depreciación debe ser de acuerdo a las vidas útiles y se ajusta mucho más a la realidad económica de la compañía. La vida útil es básicamente el tiempo que yo espero utilizar esta máquina. Si yo esta máquina la voy a utilizar pues en 20 años, lo lógico es que yo la deprecie en 20 años. Y la administración tributaria te podrá decir 5 años, 10 años, etcétera, pero son parámetros tributarios que se han puesto, no es la realidad. Entonces, si yo deprecio de acuerdo a lo tributario, cuando voy a tomar decisiones, pues las hago equivocadamente. Retomando el ejemplo, tributariamente digamos que sean 10 años. Es decir, si yo hago una planificación, seguramente voy a decir a los 10 años, el valor neto de este activo es cero. Entonces, la gerencia seguramente su planificación va a decir, en 10 años tengo que hacer una nueva inversión.
Pero vamos a ver la realidad. Pasan los 10 años, esta máquina todavía está produciendo, todavía está funcionando. Si yo hubiera hecho mi contabilidad bajo normas NIF de contabilidad, me daría cuenta que han transcurrido 10 años y la máquina todavía sigue funcionando. No es necesario hacer todavía ninguna inversión. Pasarán 15 años, pasarán 20 años y recién se hace necesario. Por lo tanto, como puedes apreciar, el hecho de no llevar la contabilidad bajo las normas NIF, pues me puede conllevar a errores y en algunos casos errores cruciales que pueden llevar a las compañías pues incluso hasta la quiebra. Ahora, en estas empresas pymes que tienen cierta estructura administrativa, tienen un contador, asistentes, bodegueros, etcétera. Vemos el rol del contador. Entonces, el empresario, que en ciertos casos ha salido de abajo, ha ido creciendo, ha ido desarrollándose gracias a su visión, a su capacidad de trabajo incansable, y digo incansable porque eh, uno es como que tuviera un hijo que busca verlo crecer, desarrollarse, y muchas veces uno está sin cansarse de lunes a domingo, y esa es la franqueza, está las 24 horas 7, ¿ya? Entonces, uno está tratando de ver que todo le vaya bien, pero uno solo no puede ganar esa competencia de remo, necesita un equipo. Entonces, en ese equipo, para poder crecer, el rol del contador es sumamente importante, es esencial, porque entendemos que él es el caballero de los números, es el que sabe cada uno de los departamentos y sus cifras, cuentas por cobrar, inventarios, las propiedades, planta y equipo, los pasivos, las obligaciones financieras, las inversiones, los bancos, etcétera. Pero este emprendedor, que a veces no entiende para qué sirve un contador, que lo ha contratado sí para que le dé ciertas soluciones y a veces se encamina equivocadamente el profesional solamente por el camino tributario, no entendiendo que lo financiero y económico es extremadamente importante y esencial, simplemente se queda en esa vía. Y el dueño, al no saberlo, no entenderlo, no exige. La pregunta, Luis, que te hago es, ¿para qué sirve un contador en una organización? ¿Y qué debe el empresario saber para poderle exigir a ese profesional? Luis. Excelente pregunta, estimado Víctor, y me gustaría ahondar en este tema, ¿no? El ser yo contador de profesión. Justo hace unos días participaba también en un podcast de aquí del Colegio de Contadores Públicos de Lima y trataba este tema con ahínco. ¿Por qué? Yo he participado en muchos directorios. Están las gerencias, están los directores, los accionistas, y nunca veo al contador. He participado en innumerables directorios donde se toman decisiones importantes y en ninguna, me creerás que en ninguna he visto al contador. Cuando salgo de la reunión, me acerco al contador y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vi en la reunión? Me comenta, es que no me invitaron. ¿Por qué? Lamentablemente, el empresario y algunas organizaciones solo ven al contador como el famoso tenedor de libros, el que llena los registros, el que cumple con la normativa tributaria y evita que le pongan multas. Es un concepto equivocado porque el contador es mucho más que eso. El contador es un profesional que ha estudiado pues una carrera universitaria, se ha formado no solamente para llevar libros, sino yo considero que hoy en día el contador, más allá de eso, porque hoy en día hay herramientas tecnológicas que hacen ese trabajo. Así que el contador tiene que ir un paso más allá. El contador tiene que ser un aliado estratégico, tiene que ser aquella persona que participe en la gestión. Te hago una pregunta, estimado Víctor. ¿Quién es una de las personas profesionales, claro, está dentro de una organización que conoce más que nadie en la compañía? Si la compañía pide un préstamo, pasa por contabilidad.
Si los accionistas van a invertir un nuevo capital, van a hacer aporte de capital, ¿por dónde pasa? Por contabilidad. Si se pide un nuevo préstamo, si se abre una nueva cuenta corriente, ¿por quién pasa? Por contabilidad. Si la compañía va a hacer una inversión importante, ¿por dónde pasa? Contabilidad. El contador conoce la compañía quizás mucho mejor que otros profesionales que están trabajando en ella, pero lamentablemente, pues el contador no da un paso más allá. Algunos, cuando lo he conversado, me comentan por temor, por no meterse en cosas que no saben, por ahorrarse esfuerzo, y lamentablemente ese ahorro de esfuerzo, entre comillas, hace que de alguna manera quedemos relegados. Hoy en día se ve que otros profesionales están entrando en el campo de la contabilidad. Lo he visto muchas veces y no es lo correcto. El contador debe liderar ese cambio que hoy en día están teniendo las organizaciones y, como te comento, pues debe ser un aliado estratégico. Y así debe verlo el empresario, porque es quien conoce mucho mejor que otros profesionales la compañía. Claro, un ejemplo, yo a veces en ciertas clases o en ciertas ponencias he indicado, todos los departamentos son importantes, venta es sumamente importante, marketing, el área comercial, el área de bodega, todos son esenciales y uno no es menos que el otro, todos. Pero lo que debemos comprender es que al momento de entender y de medir esa fiebre, el termómetro que nos va a indicar en qué medida estamos son esos estados financieros. Y que como empresario, al momento de sentarme, es saber las preguntas claves que debo de hacerle a mi profesional contable cuando él me entrega los estados financieros, que estamos hablando del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambio del patrimonio, que ese en la medida que no haya movimiento, podría entregarse a fin de año, pero no así las notas los estados financieros, que son esenciales que se entreguen. Pero lo que pasa es que, como yo te indicaba, a veces si el profesional contable, que ya hemos visto en ciertos casos, le dice, oiga, y las cuentas por cobrar, que están aquí, $1 millón, ¿a quién le debemos de cobrar? Chuta, espéreme, don Luis, déjeme ir a ver, y se demoró 2 horas. Por tal motivo, esos estados financieros que presentó el profesional contable no están sustentados, no están soportados, sea con un archivo físico o sea con un archivo digital. No en todos los casos. He visto profesionales muy buenos que tienen muy clara su información, sustentada, van con su portátil, les pregunta el dueño, oiga, las cuentas por cobrar. Ah, sí, esas cuentas por cobrar, don Luis, tenemos en forma local y en forma provincial estos valores por cobrar, y usted puede encontrar un anexo en los archivos que le envié y si gusta podemos abrirlo y podemos revisarlo en el reporte de análisis de saldo por antigüedad. Chuta, nos está dando una respuesta. Lo mismo ocurre con las cuentas por pagar. Oiga, ¿por qué yo debo esto? ¿Sí? ¿Por qué debo esto? Tenemos el reporte también de las cuentas por pagar. Sabemos a quién le debemos, por qué le debemos. Y así sucesivamente. Pero como dije, cuando el profesional se sienta y la respuesta es espéreme un momento y ese momento son 2 horas y espero que el dueño se olvide porque no estoy seguro que esa información sea correcta, ahí ya el profesional no es tomado en serio y ocurre justamente lo que tú dices. Hago una reunión, pero ¿para qué se le con el contador si no me da respuesta? ¿Qué nos podrías decir, Luis? Efectivamente, estimado Víctor, el contador muchas veces, o muchas veces quizás es la formación que se les da
en las universidades, ¿no? Que con que les cuadre el estado financiero, el contador está feliz, ¿no? Bueno, Hemos cierto, pasado. cierto profesional. ¿No? Cierto profesional, o quizás en nuestra etapa inicial de la universidad o cuando empezábamos, cuando te cuadra el balance, somos felices de por vida. A medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que eso ya no es tan necesario que me cuadre. Lo más importante es que ese estado financiero sea razonable y que yo lo conozca. Como comentas, cada cifra que está en el estado financiero, yo debo conocerla. Si me preguntan qué hay en el rubro de efectivo, equivalente a efectivo, pues lo mínimo que tendría yo como contador, no como tesorero, como contador, es saber en qué compañías tengo pues dinero, con qué compañías trabaja, tengo cuentas de ahorro, tengo detracciones en el Banco de la Nación, etcétera, ¿no? Es decir, los rubros, si hablamos del activo fijo, creo que lo básico que todo contador debería conocer, cuáles son las partidas más importantes de mi rubro o de mi partida del activo fijo. Tengo terrenos, son alquilados. Entonces, lamentablemente, como te comento, el contador a veces se conforma con presentar los estados financieros en las fechas que se lo solicitan. Si los estados financieros son mensuales, tienen una meta, ¿no? Presentas el 5 de cada mes y el contador a veces se conforma con presentar el 5 de cada mes y listo. No va mucho más allá, no quizás los analiza. Y es más, él, como te comentó, conoce la compañía muy bien por dentro y podría incluso dar recomendaciones de mejora para que la empresa pues pueda tomar mejores decisiones e ir creciendo orgánicamente, pero no lo hace. Muchos colegas, como comentas, pues se conforman con cumplir con su trabajo, con que presentar el tema tributario en las fechas que le solicitan y ahí queda su trabajo. No va mucho más allá. Los contadores que efectivamente tomen asunto en este tema, que vayan mucho más allá, que sean gestores, pues son los contadores que obviamente van a ser tomados mucho más en cuenta por los empresarios. Ahora, en este tema de la presentación que venimos hablando de los estados financieros, y en antes de entrar justamente a la presentación de la ponencia, vemos también el tema justamente de la imagen. Por ejemplo, en este momento, tú, Luis, estás con tu terno, estás con tu corbata, estás muy bien presentado. Eso no significa que cuando de repente voy donde otros clientes, voy con mi camisa, voy con mi pantalón, puede ser un jean, puede ser tu pantalón de tela, vas con los zapatos, con los mocasines, etcétera, etcétera, pero vas bien alineado, bien arreglado para justamente hablar con tu cliente. Ya depende el grado de confianza que uno tenga. Pero a veces cuando ya el profesional no se cuida en su presentación, y necesariamente esto no significa que siempre tiene que estar internado, lo que acabo de decir. Me tocó en alguna ocasión ir a una provincia, específicamente a Ambato, acá en Ecuador, y vamos a hablar con el contador y el dueño de una empresa. Era doctor, doctor en contabilidad. Una camiseta, no, por si acaso no tengo nada en contra de las personas tatuadas, cada uno elige su look, pero una camiseta de esas de trotar, tatuado hasta el cuello, con unos zapatos de caucho de esos, acá llamamos los batas, esos peloteros. Entonces, que al verlo, en vez de dar confianza, daba un poco de temor. Chuta, ¿dónde estoy metido? Cómo la imagen del profesional hace que el profesional se boicotee hacia su crecimiento, hacia su mejora continua. Cómo hace que esa imagen, esa presentación que transmite visualmente, hace que éste no crezca y simplemente se quede rezagado. Luis, Hay una frase muy común, estimado Víctor: por cómo te ven, te tratan. El contador, si bien es cierto,
como comentas, no todos los días va a estar con terno, quizás sí el auditor, ¿no? Yo casi cuando estoy en el campo, digamos, cuando tengo que ir a cliente, la mayoría de las veces, pues voy con terno, voy presentable, ¿no? Por el mismo hecho de digamos, de las políticas internas de la empresa donde trabajo. Pero también me ha tocado ver contadores y déjame comentarte un caso también que me sucedió. Es una empresa que está casi a las afueras, está dentro de Lima, pero un poco a las afueras de Lima. Y en una oportunidad, pues llego a auditar la empresa. Me presentan al contador y cuando lo vi, tenía una camisa cuadros, manga corta, un jean, un casco encima y unos zapatos de punta de acero. Entonces yo cuando lo vi pensé que era, pues, no sé, un trabajador, un obrero de la empresa. O pensé que era, no sé, alguna otra profesión y no el contador. Bueno, no traté de quizás fijarme en eso, sino pues en el trabajo. Vuelvo después de unos meses para culminar el trabajo de auditoría y lo veo con la misma ropa. Ahora, yo no sé si tiene la misma camisa 10 o 20 tipos de camisas similares y los jeans iguales, pero por lo menos te digo, mi sensación es que no se preocupaba por la imagen profesional que tiene que brindar. Recordemos que el contador sigue siendo un profesional y tiene una imagen que cuidar. Estimado Víctor y a todos los oyentes, vamos a iniciar con esta ponencia que lleva por título Las normas NIF de contabilidad, el lenguaje global de los negocios. Ok, la presentación está a cargo del contador público colegiado y certificado Luis Leiva Collado. Soy contador, auditor y perito. Nos preguntamos entonces, ¿qué son las normas NIF de contabilidad para todas las personas que nos están viendo a través de esta plataforma? Básicamente son un conjunto de normas internacionales que fueron establecidas por el IASB, que es el organismo regulador de contabilidad a nivel mundial, y básicamente lo que dio fue un conjunto de normas que permitan unificar y armonizar los estados financieros de cualquier país. Las normas NIF de contabilidad, pues en ese sentido, son el idioma que conecta empresas en todo el mundo. Todas las empresas preparan estados financieros, pero para poder nosotros comparar estados financieros de un país y de otro, no solo tendríamos que ver el rubro, el tamaño, ni el país, sino también habría que tomar en cuenta cuál es el marco contable con el cual han sido preparados estos estados financieros. Si son distintos, no puedo, en ese sentido, yo comparar y también tomar decisiones. Por lo tanto, esto aquí donde nacen las normas NIF de contabilidad, que tratan en esencia pues de unificar y de armonizar la preparación de los estados financieros. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que las normas NIF de contabilidad son el lenguaje global? Tengamos presente que a la fecha han sido adaptadas en más de 140 países a nivel mundial. Gran parte de los países ya lo vienen aplicando desde hace unos años atrás. Básicamente los que no lo están haciendo, un grupo de países pequeños de Oceanía y de África. Como podemos ver en la imagen, el continente americano, el continente europeo y el continente de Oceanía, los países principales en el sentido económico, hablamos de la India, Corea, Japón, lo están aplicando. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que estas normas NIF de contabilidad son importantes, ya que todo el mundo lo está aplicando. Y si nosotros, en la compañía en la cual laboramos, si somos empresarios, somos emprendedores, aún no lo estamos haciendo, es una buena oportunidad para empezar a preocuparnos por este tema, empezar a implementar las NIF en la elaboración de nuestros estados financieros. Asimismo, las normas NIF de contabilidad facilitan la inversión internacional. Si estamos nosotros pensando en expandirnos en algún momento de nuestra planificación estratégica, está el tema de internacionalizarnos, va a ser necesario elaborar nuestros estados financieros bajo NIF. Cuando quieras venderle
al extranjero o quieras quizás que un empresario de otro país invierta en tu empresa, ¿sabes qué es lo primero que te va a preguntar? Te dirá, entrégame tus estados financieros. Lo segundo que te dirá, ¿bajo qué marco normativo han sido elaborados? Si no son bajo las NIF, estamos perdiendo una gran oportunidad, pues, de conectar con el mundo. Las NIF, como veíamos en la lámina anterior, son el lenguaje global. Y si yo, empresa en Perú o aquí empresa en América o Sudamérica, no puedo entenderme ni hablar el mismo lenguaje contable con los otros países que económicamente están dominando el mundo, difícilmente mi empresa pues pueda expandirse más allá de los horizontes locales. Entonces, es importante que tomemos nosotros conciencia sobre la implementación y la aplicación de estas normas NIF de contabilidad. Y esto evidentemente tiene algunos beneficios que nosotros vamos a ver. Las normas NIF de contabilidad pues nos brindan a nosotros una alternativa adicional a la que ya existe. En muchos países seguramente tienen su propio marco contable, ¿no? O los famosos y mundialmente conocidos principios de contabilidad generalmente aceptados, que cada vez más se están dejando de utilizar en muchos países. En el caso peruano, estas PCGA han sido derogadas en el 2022. Ya en el caso peruano se ha tomado conciencia de ello y pues ahora básicamente tenemos la norma peruana de información financiera para empresas cuyos ingresos anuales promedio están entre 0 y 150 UIT. Luego seguimos avanzando, tenemos otras empresas cuyos ingresos anuales promedio están entre 150 y 2.400 UIT. Estas empresas deben aplicar las NIF para las pymes. Y por ventas anuales promedios superiores a 2.400 UITs, tienen que aplicar las NIF plenas. Entonces, cada vez más a nivel mundial se está dando la tendencia de utilizar más las NIF y menos las PCGA o cualquier otro marco normativo. Y asimismo para las empresas que cotizan en bolsa. Hoy en día, a nivel mundial, es un requisito imprescindible elaborar los estados financieros bajo normas NIF de contabilidad. De otra manera, no te permitiría en ninguna bolsa del mundo, pues, sacar tus acciones a la venta. ¿Qué beneficios me trae elaborar los estados financieros bajo las normas NIF de contabilidad? Número uno, la comparabilidad. Te permite comparar tus estados financieros con cualquier país del mundo. Y aquí no hay barrera de idiomas, porque con la tecnología actual se pueden traducir los estados financieros. El problema no es el idioma, el problema es el marco normativo por el cual se aplican. Entonces, si una empresa en Perú elabora sus estados financieros bajo normas NIF de contabilidad y una empresa en Rusia prepara sus estados financieros bajo normas NIF de contabilidad, ambos estados financieros son comparables. Por lo tanto, me permite también tomar mejores decisiones en ese sentido. ¿Qué otro beneficio? La transparencia. Cada vez más se está dando la tendencia a nivel mundial que los empresarios siempre buscan y solicitan estados financieros bajo NIF, porque para ellos, desde su punto de vista, esto les muestra una mayor transparencia de la empresa. Por lo tanto, nos da una mejor imagen en el mercado, tanto local como internacional, elaborar los estados financieros bajo normas NIF de contabilidad, así como también nos brinda uniformidad y a la vez confianza de inversionistas y también de bancos. No solo quizás una compañía piensa, yo no quiero extenderme más allá de mi país, perfecto. En algún momento, como las empresas van creciendo, necesitan apalancarse, necesitan solicitar un crédito, un préstamo, alguna entidad financiera o algún banco. ¿Qué es lo que va a solicitar? Y es más, lo veo por mi trayectoria, que los estados, que los bancos cada vez más están solicitando estados financieros preparados bajo normas NIF de contabilidad. Si no lo estamos aplicando, pues estamos perdiendo oportunidades importantes que se están presentando en el mercado actualmente. Y esta empresa, lamentablemente, en un mediano plazo quizás va a quedar relegada frente a sus competidores, que quizás sí han tomado conciencia de la importancia y los beneficios de estas normas y sí lo están aplicando en su contabilidad y a la hora de presentar sus estados financieros. Entonces, las normas NIF de contabilidad versus normas locales, ¿esto representa, es una armonía o es un conflicto?
Más allá de que esto sea un conflicto, nosotros sí podemos evidenciar que hay algunas diferencias entre las PCGA o normas locales y entre las normas NIF de contabilidad, como por ejemplo en el reconocimiento y la medición. Reconocimiento es, pues, a través de estas normas poder reconocer cuándo es un activo, cuándo es un pasivo, cuándo es una partida de patrimonio, cuándo es ingreso y cuándo es un gasto. Cuando aplicábamos las PCGA o cualquier otra norma nacional u otro marco contable, no teníamos claro ese panorama, no nos lo decía específicamente. Se prestaba a interpretaciones y a criterios. Por lo tanto, las normas NIF de contabilidad uniformizan ese reconocimiento. Asimismo, también en la medición. La medición significa, una vez que yo reconocí que es una partida de activo, perfecto, va a aparecer en mi estado de situación financiera. La segunda interrogante es, ahora, ¿qué número le pongo a este activo? Tengo desembolsos, tengo diversos tipos de desembolsos, ¿qué número le voy a poner a este activo que se va a presentar en mi estado financiero? Las PCGA no te daban muchas luces al respecto y se solía contabilizar pues el dinero que salía, ¿no? El desembolso que yo hacía va directamente al activo, pero nosotros vemos que bajo las normas NIF de contabilidad, pues hay otros factores que nosotros debemos tomar en cuenta, así como la presentación en los estados financieros y las revelaciones, que básicamente son notas a los estados financieros, notas explicativas, tanto numéricas como descriptivas. En las PCGA no te exigía. Algunos colegas lo presentaban, pero muy incipiente. En cambio, las normas NIF de contabilidad te exigen. ¿Cómo llegaste a ese número? ¿Cómo lo calculaste? Entonces, ¿cuál es tu sustento para poder determinar, por ejemplo, esa provisión? ¿Cuál es tu sustento para poder determinar ese importe del activo? Nos brinda mayor luces sobre cómo se elaboró la contabilidad. Nos abre un panorama de cómo la empresa ha elaborado sus reportes financieros y podemos ver de manera práctica el tema del arrendamiento, pues bajo la NIF 16. Vamos a compartir aquí un material que he preparado. Vamos a ver una clase muy pequeña nada más para ver cuál es la diferencia en el tratamiento respecto a los arrendamientos. Primero, respecto a los PCGA, que son las normas comunes y corrientes como se ha llevado en la compañía, básicamente, ¿qué nosotros hacíamos? Contabilizábamos directamente al gasto contra el efectivo, ¿verdad? Por el pago que yo estoy realizando. En este caso, por ejemplo, es un arrendamiento, pues que el plazo son 3 años, se está pagando un importe mensual de 7.500, ¿no? Y hay un honorario del asesor legal de 10.000. ¿Cómo lo contabilizábamos tradicionalmente? Directamente al gasto y en el efectivo. Y cada mes contabilizábamos el gasto por arrendamiento y el pago que se realizaba, ¿no? La provisión y el pago. Ok. ¿Qué nos dice la NIF 16? La NIF 16 cambió esta forma de pensar. ¿Por qué? Básicamente, cuando yo tengo un contrato de arrendamiento, las normas NIF de contabilidad te indican pues que para tú poder registrar el activo, tienes que demostrar que tú tienes el control, tienes el poder sobre ese activo. Es decir, tú puedes ese activo no utilizarlo si lo deseas, utilizarlo como oficina administrativa, como almacén, como oficina productiva, como tú desees. Es decir, tú tienes el control durante el tiempo del arrendamiento de ese local o de ese establecimiento. Entonces, es lo lógico que yo registre un activo porque tengo el poder y el control durante el tiempo del arrendamiento. Eso no sucedía con las PCGA. Yo contabilizaba directamente al gasto. En cambio, con la NIF 16, hoy en día nos exige pues que calculemos un activo por arrendamiento, ¿verdad? Y que tomemos en cuenta, pues, el valor presente de todos los pagos que nosotros vamos a realizar, como lo estamos viendo nosotros en la pantalla, ¿no? Básicamente hay que traer a valor presente, el pago son 7.500 a una tasa de descuento, ¿ok? Que también la NIF 16 te indica la metodología, lo traemos a valor presente y el valor presente de estos pagos, pues son los 160.000, ¿no? Y este será nuestro pasivo por arrendamiento. Ahora, esta tasa de descuento, ¿cómo se determina? También te lo indica la NIF 16.
Si bien es cierto, te indica que tú determines una tasa efectiva, pero en la práctica es sumamente complicado determinarla. Te da una segunda opción. Te dice que tú puedes utilizar una tasa incremental. ¿Qué es la tasa incremental? Es básicamente una tasa de un préstamo similar a los con los bancos que tú trabajas actualmente. Y nosotros en el Perú, pues de manera práctica, tenemos nosotros una entidad denominada la SBS, donde como estamos viendo en la pantalla, nosotros podemos poner el mes o la fecha que nosotros deseemos y nos arrojan cuáles son las tasas promedio por tipo de entidad, grande, mediana o pequeña, y por todos los bancos. Entonces es una referencia práctica, una salida práctica, por lo cual nosotros podemos determinar esta tasa de descuento. Básicamente traemos estos pagos futuros que yo voy a realizar, la cuota 1 hasta la cuota 24, que los voy a traer a valor presente, me arroja 160.000, que dice la norma que se vendría a ser tu pasivo por arrendamiento. Ahora tengamos presente también que se ha hecho un desembolso, se ha contratado los servicios de un asesor legal para que revise el contrato y luego nosotros poder firmarlo, que asciende a 10.000 unidades monetarias. Bajo las PCGA nosotros lo contabilizábamos directamente al gasto, como lo estamos viendo en la pantalla, aquí están. ¿Qué te dice la NIF 16? Te indica que si este desembolso fue necesario para lograr el contrato, debe ser considerado como un activo. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? Entonces, los 160.000 del pasivo, le voy a sumar los 10 de este desembolso por honorario del asesor legal y tengo finalmente mi activo por derecho de uso. Entonces, como podemos ver, las normas NIF de contabilidad te muestran mucho mejor la realidad económica de las transacciones a diferencia de los PCGA. Luego nosotros pues hay que ir devengando el pago mensual que yo voy haciendo. ¿Ok? Esto hay un componente financiero que no lo contabilizábamos, no lo teníamos en cuenta bajo PCGA, más sí lo tenemos en cuenta al momento de aplicar la NIF 16, y pues también hay una depreciación, ¿no? Porque estoy considerando un activo el cual debo depreciar en el tiempo del contrato. Entonces, como podemos ver nosotros, el hecho de aplicar la NIF 16 y en general todas las NIF nos brinda una mejor transparencia y pues una realidad más ajustada cómo se está desenvolviendo la compañía. Entonces, es un ejemplo práctico que nosotros podemos ver sobre el tratamiento de los arrendamientos bajo NIF 16. Ahora hay otro tema importante y nos preguntamos, ¿qué pasa con las empresas que no son tan complejas? Hay empresas, pues, denominadas pymes, que son un tanto más pequeñas. Entonces, ¿qué sucede en este sentido? El JASB tuvo por bien, digamos, resumir y simplificar de alguna manera estas normas NIF de contabilidad y sacar, pues, las NIF para las pymes, que básicamente son normas mucho más simplificadas y accesibles para las pequeñas y medianas empresas o entidades. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? Si una empresa es grande, pues que aplique NIF para pymes. Pero ¿qué pasa si una empresa es menos compleja? Tiene operaciones mucho más sencillas. También tengo que obligarla a aplicar todo el marco contable de las normas NIF de contabilidad. No, ¿verdad? Por eso es que en este sentido decimos que se democratiza la contabilidad. Es decir, dependiendo del tamaño de la empresa, tiene su propio marco contable. Y esto no quiere decir que sean distintos. ¿Cuáles son las bases para elaborar las NIF para las pymes? Pues es las normas NIF de contabilidad. Básicamente es un extracto, un resumen, menos revelaciones, menos cálculos, pero en esencia sigue siendo la base, las normas NIF de contabilidad. Y recordemos que hace poco, en febrero del 2025, pues se emitió la edición más actual de las NIF para las pymes, que es la tercera edición, en el cual se refleja un esfuerzo por alinear las NIF para las pymes con las normas NIF de contabilidad. Claro está, sin perder el tema de la relevancia y la importancia para la elaboración de los estados financieros. Y también, como comentábamos al inicio, pues tenemos también un marco contable para las microempresas, que es la norma peruana de información financiera. ¿Y en qué se basa? En las NIF para las pymes. Entonces, a nivel general, podemos decir que para las empresas grandes, vamos a decirlo así,
tenemos el marco contable denominado norma NIF de contabilidad. Para las pequeñas y medianas empresas tenemos las NIF para las pymes, que básicamente es un resumen de las normas NIF de contabilidad. Y para las microempresas tenemos la norma peruana de información financiera, que es un resumen de las NIF para las pymes. Finalmente, esta norma peruana de información financiera, pues es el resumen del resumen. Claro está que, como comentamos, no significa pues que pierda importancia ni que pierda practicidad. Se mantiene, en esencia se mantienen las normas, pero de alguna manera piensan también en estas empresas mucho más pequeñas. Y considero, pues, en mi apreciación personal, que es lo correcto. Ahora, a nivel empresarial, nos preguntamos, ¿estas normas NIF de contabilidad tienen algún impacto? Pues por mi experiencia puedo decirles que sí, y en gran medida. No solo afectan, pues, la presentación de los estados financieros, sino también cómo se toman decisiones, básicamente decisiones importantes. Si una compañía va a tomar la decisión, por ejemplo, de invertir en un activo que cuesta mucho, pues tiene que conversar con su contador y hacer una planificación de cómo afectaría en la aplicación de la NIC 16, propiedades, planta y equipo, que habla sobre esta norma. Así como otro tipo de decisiones como, por ejemplo, fusiones, adquisiciones, pedir un financiamiento y etcétera. Asimismo, también decisiones en cuanto a contratos. Recordemos que para la NIF 15 nosotros debemos cumplir ciertas obligaciones de desempeño para nosotros recién poder contabilizar los ingresos. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que presta el servicio, pues, de poner los rieles del tren, ¿no? ¿Qué sucede si en el contrato yo simplemente pongo ciertas fechas de cobro? Si yo pongo eso nada más en el contrato y no especifico que van a haber hitos, que de acuerdo al avance que yo voy a tener, voy a ir cobrando, aunque recordemos que la NIF 15 no se registra de acuerdo al cobro, sino de acuerdo al devengo de las transacciones o del servicio que yo voy prestando. ¿Ok? Pero si en el contrato yo no pongo hitos, bajo NIF 15, yo no voy a poder reconocer un ingreso. Entonces, la NIF 15, en general todas las NIF, pues obligan al empresario, al gerente, a pensar estratégicamente. Es decir, que a la próxima vez que yo elabore un contrato, ya no voy a dejar este punto tan al aire. Voy a especificar en cláusulas que seguramente, pues, los cobros se van a ir realizando de acuerdo a los hitos, de acuerdo a los avances o al número de rieles que yo voy avanzando. En ese sentido, me permitirá a mí reconocer ingresos a medida que vayan cumpliendo estos hitos en aplicación de la NIF 15. Asimismo, pues, estos estados financieros preparados bajo normas NIF de contabilidad brindan una mayor transparencia y además le agregan calidad a la información financiera, lo cual contribuye a brindar una mejor imagen en el mercado de las empresas. Yendo ya al tema medioambiental, nos preguntamos pues si las normas NIF de contabilidad se preocupan por este tema que hoy en día está muy de moda. Y la respuesta es que sí. El Consejo Normativo Internacional de Sostenibilidad ha emitido hace algunos años atrás, los cuales entraron en vigencia en el 2024, las nuevas normas NIF S1 y S2. Básicamente tratan sobre revelaciones en notas a los estados financieros sobre los riesgos y oportunidades que tienen las compañías referente al cambio climático, referente pues a todo este tema que está de moda sobre el impacto ambiental. Y hoy en día también está de moda el tema de la contabilidad ESG. Básicamente son revelaciones que debo hacer en aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza. Si hablamos de ambientales, es por ejemplo una revelación que te exigen hoy en día las normas NIF de contabilidad, pues es cuánto CO2 estás emitiendo, cuánto dióxido de carbono, qué estás haciendo o cómo estás contribuyendo para mitigar el cambio climático, el calentamiento global. A nivel social, ¿cuáles son los planes que tienes para tus empleados, para que haya un mejor ambiente laboral?
Y a nivel de gobernanza, pues cuál es la estructura organizacional que tiene la compañía. Entonces, como podemos ver, el tema medioambiental, el tema del cambio climático está también asociado a las normas NIF de contabilidad. Y hoy en día, las empresas que están aplicando las normas NIF de contabilidad, se les exige que revelen estos puntos importantes en notas a los estados financieros. Y por último, pues tenemos las nuevas normas que van a entrar dentro de poco en vigencia, que son las NIF 18 y la NIF 19. La NIF 18, básicamente, ¿de qué trata? Presentación e información a revelar en los estados financieros. Y esta norma es uno de los cambios más importantes en un lapso de aproximadamente 20 años desde que se crearon estas normas. Básicamente lo que va a redefinir es la presentación del estado de resultados. ¿Ok? Entonces, la forma tradicional como nosotros conocemos la preparación de del estado de resultados principalmente va a cambiar en la aplicación de la NIF 18. Esta norma entra en vigencia el 1 de enero del 2027, pero la norma permite su adopción anticipada y a los colegas que nos están escuchando a través de esta plataforma les sugeriría que ya lo vayan tomando en cuenta. Recordemos que las normas NIF de contabilidad exigen que los estados financieros sean comparativos. Cuando llegue el 31 de diciembre, en el caso peruano, que se reportan los estados financieros anuales, cuando sea como son comparativos, el estado financiero del 2026 también, aunque no lo dice tácitamente la norma, van a tener que ser elaborados de acuerdo a la NIF 18, ese estado de resultados. Lo que quiere decir que el estado financiero y principalmente el estado de resultados del 2026 tiene que ser elaborado bajo NIF 18. Muchos colegas, cuando he dictado seminarios y charlas sobre este tema, me han comentado que no lo están tomando en cuenta porque todavía falta mucho tiempo. Estamos todavía casi mediados del 2025 y este estado de resultados todavía se tiene que presentar el 31 de diciembre de 2027. Lamentablemente están cayendo en un error, porque como les acabo de comentar, el 2026 también se tiene que presentar, aunque no es una obligación, bajo NIF 18. Por lo tanto, estimados, tomemos en cuenta esta normativa que sí va a revolucionar la presentación de los estados financieros. También tenemos nosotros la NIF 19. Básicamente son, pues, temas de revelaciones, ¿no? Reduce y simplifica los requisitos de revelación para las subsidiarias no públicas, las que no cotizan en bolsa, ¿no? De esta manera, pues, contribuyen estas normas a que las revelaciones que se tenían que presentar, pues sean menores, reduciendo de alguna manera la carga administrativa sin comprometer, claro está, los estándares internacionales. Muy bien, muchas gracias Luis justamente por este tema que has compartido el día de hoy. Y ahora justamente en el tema de la NIF 18 y la NIF número 19, donde ha habido ya una actualización después de algunos años, pero ¿qué nos podrías decir unos dos o tres puntos relevantes, importantes, esenciales que deban saber los profesionales contables sobre esta nueva publicación de estas normas? Uno de los cambios más importantes, estimado Víctor, va a ser en cuanto a la presentación. Por ejemplo, nosotros cuando presentamos el estado de resultados tenemos las famosas bolsas. ¿Qué tenemos ahí? Otros ingresos, otros gastos, diferencia en cambio. Son los más comunes donde va a tener mayor impacto. ¿Qué te dice la 1018? Pues no te va a permitir que presentes esas famosas bolsas. Lo que te va a decir, necesito que desagregues, abras estas partidas, estas bolsas que tú tenías y las categorices. Básicamente en categorías de inversión, operación y financiamiento. Y existen dos más que son el impuesto a la renta y las operaciones discontinuas, pero el impuesto a la renta y operaciones discontinuas siempre lo hemos hecho. Siempre en un estado de resultados cualquiera podemos ver, ¿no? Está una línea de impuesto a la renta, así que el impacto mayor no va a ser ahí.
El tema va a ser en las otras tres categorías que te comento. Toda línea que se presente en el estado de resultados va a tener que atribuirse a una de estas categorías. Y aquí, estimado Víctor, permíteme hacerte una precisión que he visto que los colegas están confundiendo mucho. Y claro, los nombres se prestan a cierta confusión con la NIC 7. La NIC 7 te habla de actividades de inversión, actividades de financiamiento y actividades operativas. La NIC 18 te habla de categorías de operación, inversión y financiamiento. Los nombres se parecen. Y en efecto, la gran mayoría de transacciones y partidas también son similares, pero hay una diferencia, por ejemplo, en el ingreso por la venta del activo fijo. De acuerdo a NIC 7, cuando se elabora el estado de flujo de efectivo, se presenta como una actividad de inversión, la venta de un activo fijo. En cambio, bajo NIF 18, esto es una categoría de operación. Y es un error común que estoy viendo en algunas compañías que ya están presentando el tema del estado de resultados bajo NIF 18. Hay que tenerlo en cuenta. Ese sería un punto importante. Otro punto importante son los subtotales. Los subtotales que nosotros estábamos acostumbrados a la utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta, se van a mantener, pero hay que añadir algunos más, como por ejemplo la utilidad antes de intereses y financiación, la utilidad antes del impuesto a la renta, que siempre lo hemos tenido, pero va a haber un cambio significativo en esa parte. Y otro tema importante es que la NIF 18 nos está exigiendo que también presentemos en notas a los estados financieros unas revelaciones y unas conciliaciones entre las métricas o los parámetros que utiliza la compañía para medir el rendimiento contra los subtotales, los nuevos subtotales de este estado de resultados. Por ejemplo, para que se pueda entender mejor, las compañías utilizan el EBITDA, ¿verdad? Para medir cómo ha sido su desempeño, cómo le ha ido ese año en el rendimiento de la compañía. Pero el EBITDA no es un subtotal del estado de resultados exigido por la NIF 18. Entonces la NIF 18 te exige de que en el EBITDA tú hagas una conciliación y llegues hasta una de las utilidades, uno de los subtotales que tiene esta NIF 18. Por ejemplo, el que más se acerca, pues es la utilidad operativa. Si tú comparas el EBITDA con la utilidad operativa, te vas a dar cuenta que no son iguales en algunos casos. ¿Por qué? Porque normalmente está ahí entre los dos, por ejemplo, una operación inusual. ¿Cuál es la venta fijo? Si hacemos esta conciliación EBITDA más menos venta del activo fijo, llega a la utilidad operativa. Entonces te exige la ley 18 esta conciliación. Correcto. Ahora, vemos que estas modificaciones en los estados financieros tienen repercusiones en los sistemas informáticos. Entonces hablamos ya que hablamos de las pymes, las medianas y las grandes empresas. ¿En qué medida las pymes se ven afectadas en invertir, en modificar sus estados financieros? Y ahora también lo que preguntaría es, ¿en qué medida la SUNAT en Perú, ¿no? Está realizando esas modificaciones en sus declaraciones de impuesto a la renta? Entonces, uno, ¿cómo va a afectar en el área informática? Y dos, ¿qué cambios está haciendo la SUNAT? Acá en Ecuador le llamamos el Servicio de Rentas Internas y tenemos la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. ¿Cómo se llama allá en Perú? La que Es maneja el tema de las compañías. la SMB, la Superintendencia de Mercado y Valores. ¿Ya? La Superintendencia de Mercado de Valores ya está tomando alguna medida sobre estas normas ya que se han implementado, Luis. Sí, efectivamente. Hace poco sacaron una directiva en las cuales alineaban, porque recordemos que esas compañías, por ejemplo, en algunos sentidos, las financieras y los bancos tienen un propio manual de contabilidad. Entonces, lo que sacó esta entidad, pues es, digamos, una directiva en la cual trataba de alinear estos cambios que están sucediendo a nivel de NIF
alinearlos de alguna manera a su propio manual que ellos tienen para elaborar la contabilidad. Respecto a la primera consulta, estimado Víctor, es evidente que las pymes quizás no estén preparadas para este cambio, porque sus sistemas contables a veces no son propios, básicamente son de un tercero, y pues ahora ir a conversar con el tercero y decirle, yo quiero que cuando elabore mi estado de resultados salga de acuerdo a estas 5 categorías que hemos conversado, implique quizás un costo adicional y sea una inversión extra que no estaba planificada. Entonces puede traerle, sí, efectivamente ciertas complicaciones, pero también a la vez considero que es una oportunidad. Como todavía no ha entrado en vigencia, considero que, por ejemplo, los estados financieros que se van a presentar aquí en el Perú es el año calendario 1 de enero al 31 de diciembre, ellos pueden ir evaluando cuál va a ser la complejidad de sus estados de resultados. Quizás en algunos casos no sea tan complejo por el mismo hecho de sus transacciones que no son muy complejas, pero habría que ir evaluando desde el 2025 y no esperar a último momento. Y a nivel, pues, de la SUNAT, también se preocupa por estos cambios a nivel general de la SNIP. De aquí nosotros presentamos en marzo del siguiente año aproximadamente, entre marzo y abril, lo que se conoce como una DJ o una declaración jurada anual. Y desde el 2022, por si quizás los colegas no lo habían notado, la Administración Tributaria en estas declaraciones se está preguntando, ¿qué marco contable estás aplicando? Y mire, solo hay dos alternativas: NIF pymes y NIF plenas. No hay más. Entonces, y claro, y algunos colegas, y la recomendación que he visto que algunos colegas dan, marca la menos difícil. ¿Cuál es? Las NIF para las pymes. Sin embargo, podemos estar pues infringiendo alguna normativa. Si bien es cierto, hoy en día en el Perú no hay una obligatoriedad, digamos así, que no es obligatoria, porque el Consejo Normativo de Contabilidad emitió un comunicado en el 2022 en el cual derogaba la PCGA y te decía no aplica ni pymes o ni plenas, pero no hay sanción económica hasta el momento, hasta el momento. Se prevé que quizás en los siguientes años la SUNAT imponga una sanción económica a las compañías que no apliquen ni NIF plenas, ni NIF para pymes, ni la norma peruana de información financiera. Así es, vamos con esto a tener que justamente realizar ciertas implementaciones tanto en los sistemas informáticos como en los manuales de políticas contables, que es otro tema que hay que modificar y hay que actualizar. Entonces, estas normas, una vez que ya entren en plena vigencia en el Perú, debemos ya estar preparados, no esperar que hayan sido autorizadas, ¿no? Bien, veamos cómo se va manejando y como indicaste ya la superintendencia de valores y La SMB así nada más se denomina aquí, Superintendencia ya, de Mercado de Valores. superintendencia de mercado de valores que ya está trabajando en el tema. Vamos a ver cuáles son los requerimientos y las exigencias que tienen en la presentación de los estados financieros. Bien, para cerrar el programa, ¿cuál sería tu mensaje para los colegas ya en el área de contabilidad pública de nuestra América? A todos los colegas de Latinoamérica, de habla hispana y de todo el mundo que nos están escuchando, pues les podría sugerir con mucha humildad desde mi experiencia de que pues se inmiscuyan más en estos temas, número uno, de normas NIF de contabilidad, porque les va a dar un valor agregado muy alto. La perspectiva del empresario, del gerente general, cuando conoce de estas normas, va a cambiar hacia ti. Ya no te va a ver, como comentábamos en un momento, como un tenedor de libros, como aquella persona que solamente cumple para que no me pongan multas. Te va a ver como un aliado estratégico. Te va a ver pues como la persona, como un gestor también de los negocios. Y en ese sentido, vamos a revalorizar nuestra profesión, que en algunos casos, como hemos comentado, pues no se le otorga pues la preponderancia que tienen. Y asimismo también a los colegas estar siempre actualizados. Como hay una frase, un profesional nunca deja de aprender y tampoco nunca debe dejar de estudiar.
por más que tengamos mucha experiencia, recuerden que las normas van cambiando, la forma de hacer negocios va cambiando. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ir también de acuerdo a esos cambios, tenemos que ir avanzando de acuerdo a cómo va evolucionando el mundo. Muy bien, agradecemos la presencia del contador público certificado Luis Gustavo Leiva Collado de la ciudad de Lima, Perú, por haber compartido este tema tan interesante e importante para los profesionales de contaduría pública, como son las normas NIF de contabilidad, el lenguaje global de los negocios. A todos nuestros colegas, muchas gracias por haberse conectado y a nuestros colegas que van a ver el programa de forma asincrónica, no se pierdan todo el programa que es muy interesante para su conocimiento y aprendizaje. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en un próximo programa. Bye bye.